Así que el versículo número 6 lo voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que, como Abraham, mire cómo Pablo empieza diciendo en el versículo 6, así como Abraham, entre los cristianos de Galacia, ellos se vieron obligados a tener una relación con Dios basada en obras, basadas ya en obras, ya que muchos de esos cristianos de Galacia, que eran los cristianos, ¿verdad? No judíos, tuvieron que envolverse a ser judío, a nacer a ser como un nuevo judío. Y ellos afirmaban que Abraham era como su antepasado espiritual. Por lo tanto, vamos a ver cómo Pablo usa como ejemplo a Abraham de ser justas delante de Dios por fe, no por la fe más las obras. O sea, en otras palabras, Pablo trae como ejemplo a Abraham para enseñarle a este pueblo de Galacia que no era por la fe más las obras, como le estaba, ¿verdad?, diciéndole los judíos de aquel entonces. Así que muchos cristianos de Galacia, de los de la comunidad de Gálatas, se estaban convirtiendo y a la misma vez estaban tratando de ser judíos, circuncidándose, cumpliendo con las leyes judías, para que ellos pudieran entonces ser salvos según los judíos. Así que lamentablemente los no judíos, los de Galacia, estaban siendo obligados. Y ya Abraham ya había tenido ya unas conversaciones con ellos, las había escrito. Pero entonces ya ahora Abraham le trae, por ejemplo, al caso de Abraham. Dice, Pablo muestra que Dios salva a la gente por la gracia, no en razón de su logro humano, y le encontró a Abraham un excelente ejemplo de esa verdad, Así que comienza diciendo que Abraham creyó a Dios. Dice, así Abraham creyó a Dios. Estamos en el versículo 6. Y le fue contado por justicia. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto muestra que la justicia de Dios fue contada a Abraham porque él creyó en Dios. No era porque él realizó un buen trabajo o porque él obedeció a Dios y siguió ¿verdad?, lo que Dios le pidió. No, es por la fe, porque él creyó en Dios. Y mucho menos porque era circuncidado, porque el pacto de la circuncisión todavía no se había dado en aquel momento cuando Dios hace un pacto con Abraham. Y aquí vamos a observar dos tipos de justicia. La primera justicia que se está hablando aquí es la justicia que nosotros podemos lograr por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos, porque nos las ganamos. Esa es la primera justicia. La segunda justicia es contada a nosotros por la obra de Dios cuando creemos en Él. Cuando nosotros comenzamos a caminar y a movernos en fe, comenzando a creerle a Dios, porque creer en Dios es una cosa y creerle a Dios, a su palabra, es otra. Y cuando la segunda es cuando somos contados por la obra de Dios, cuando le creemos a Dios. Así que la palabra de Dios dice que Abraham creyó y le fue contado, ¿verdad?, por justicia. Seguimos en el versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Dios. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Miren, en Romanos capítulo 4, versículos 9 al 10, da importancia al hecho de que esta justicia fue contada a Abraham antes de ser circuncidado. O sea, nadie podía decir que Abraham
fue hecho justo a causa de su obediencia, a causa de el cumplimiento de la ley religiosa o de algún ritual. Fue la fe, y la fe por sí misma que hizo que Dios contara a Abraham como justo. Fue la fe. Entonces es tremendo porque Pablo comienza a utilizar la figura de Abraham como un ejemplo vivo de que realmente es por la fe y no es por las obras que somos salvos. Así que la experiencia de Abraham muestra que Dios nos cuenta como justo por lo que Jesús hizo por nosotros, ya que recibimos lo que Él hizo por nosotros por la fe. Así que creyó en Dios. No es que Abraham creyó en Dios como a veces solemos decir, yo creo en Dios. Estamos hablando de una cosa, creer en Dios. Aún el diablo, los demonios creen en Dios porque lo han visto. Así que cualquier persona puede creer en Dios. Estamos hablando de creerle a la palabra de Dios. Creerle a Dios mismo. Porque yo puedo creer en Dios en su existencia. De que Dios existe. Y hay mucha gente que se agarra de esto. Esto es bien importante. Mucha gente que se llena la boca diciendo, yo creo en Dios. Y porque yo creo en Dios voy a ser salvo. Ojo. El mismo diablo cree en Dios y no será salvo. Los demonios creen en Dios y no serán salvos. O sea, no es simplemente creer en Dios, de que Él existe. Es creerle a Dios, a su palabra. Y es caminar en obediencia, es caminar en fe en el Señor. Así que fue que Abraham le creyó a Dios y se movió en fe. Abraham caminó con la certeza de que Dios le había llamado, de que Dios le pidió todas estas cosas y que había un cumplimiento, unas promesas que se iban a dar. Bien, en general, no solamente los rabinos, que son los judíos, admiraron a la fe de Abraham. No solamente ellos admiraban la fe de Abraham, sino que ellos también creían que él era bien querido por Dios, porque se cree que él había guardado la ley cientos de años antes de que Dios se la diera a Moisés. O sea, prácticamente ellos tenían la creencia de que Abraham estaba cumpliendo con las leyes mosaicas desde antes que Moisés las trajera. Quiere decir que ellos veían no solamente como un hombre de fe en Abraham, sino como un cumplidor de lo que eran las leyes, los rudimentos, cuando la realidad es que Pablo trae esto como ejemplo. ¿Por qué? Por estas mismas razones. Cuando Pablo lo trajo a Abraham como testimonio, debió ser una completa sorpresa para sus oponentes, para quienes creían que Abraham demostraba y afirmaba su punto de vista. Porque los judíos utilizaban a Abraham para utilizarlo como argumento. Como que Abraham cumplía con las leyes. Como que Abraham, gracias por la obra de Abraham, es que él fue contado por justicia. Y no es por las obras de Abraham, por lo que él hizo. Ni tampoco por haber cumplido con las leyes. Primero que en aquel momento no habían leyes cuando estaba Abraham. Y segundo, fue por la fe. Y lo hemos visto aquí, ¿verdad? Como Pablo lo explica. Bien, lo siguiente es que la fe en Dios constituye el mayor culto, el primer nivel, la primera obediencia y el sacrificio más importante de todo ser humano. Constituye el mayor culto. Cuando yo le creo a Dios, cuando yo vivo en fe, aleluya, yo agrado a Dios, yo adoro a Dios, yo honro a Dios con mi fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe en Dios constituye el mayor culto, mis amados hermanos. Si nosotros no tenemos fe, es en vano nuestra religión.
Realmente es una falsa, es una apariencia lo que estamos viviendo en una relación con el Señor. Sin la fe en Dios, pierden su gloria, la sabiduría, la verdad y la misericordia en nosotros. No hay sentido sin fe. Así que el primer deber del hombre es creerle a Dios y honrarle con su fe. Es interesante porque los siguientes versículos dice, ¿verdad? El versículo 7, sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esto es otra polémica que voy a explicar ya mismito. Y tiene que ver con esto de ser hijos de Abraham. Pero voy a terminar con una cita de Lutero, de Martín Lutero. Lutero dijo que la fe es verdaderamente la altura de la sabiduría, el tipo de justicia, la única religión verdadera. La fe dice a Dios, yo creo en lo que dice. O sea, la fe dice a Dios, yo creo en lo que tú dices. Eso es lo que, ¿verdad?, hace la fe. Vamos entonces al punto 7. ¿Quién es realmente? Miren por qué razón es que Abraham dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Miren. Vamos a ver quiénes son realmente los hijos de Abraham. Los judíos, ellos pensaban que eran superiores, ya que ellos descendían genéticamente de Abraham y guardaban la ley. Entonces, ellos tenían este pensamiento de que ellos eran superiores, que ellos ya tenían el cielo gano, porque ya ellos tenían la gracia y por sus obras que cumplían con cada mandamiento mosaico, ellos estaban cumpliendo con la salvación. Y entonces cuando Pablo dice este dicho, dice, los que son de la fe, son de fe, estos son los hijos de Abraham. Pablo les deja saber directamente que el eslabón más importante de Abraham no es el vínculo de la genética. No es porque tú seas judío, eres salvo, eres parte de la salvación. No, ni el vínculo de las obras, pero sí el vínculo de la fe. Pablo le restrega en la cara bien bonito, de una forma maravillosa, dejándole saber, mira, esto no depende de la genética, de que ustedes hayan nacido de Abraham, ni tampoco de las obras que ustedes hagan, sino más bien es el vínculo de la fe. Por lo tanto, lo que me vincula como hijo de Abraham es la fe, no son las obras, ni tampoco la genética, como los judíos en aquel momento lo pensaban. Y por eso es que ellos se creían superiores a los gentiles. Ellos menospreciaban la salvación de los gentiles porque ellos decían que los gentiles tenían que convertirse a ser judíos para poder ser salvos. Porque siendo judíos tenían que circuncidarse y cumplir con unos rudimentos, unas cargas. ¿Ok? Yo creo que una de las cartas que más importante nos habla del Evangelio es el libro de Tito. Esa carta del libro está poderosa, nos explica bien clarito todo esto que estamos hablando. Tito lo explica bien chévere, y yo quisiera, ¿verdad?, que en algún momento dado, cuando terminemos este estudio bíblico, pudiéramos entonces tocar el libro de Tito para que podamos entender con mayor claridad lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Okay? Porque hay mucha gente que está pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice el versículo número 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Qué tremendo fue Dios, dejándole saber de que a través de Abraham todas las naciones serían benditas. O sea, rompiendo los argumentos de los judíos que pensaban que ellos solamente eran los salvos, que ellos eran genéticamente los
que eran hijos verdaderos de Abraham. Y no. El Señor le está diciendo aquí a través de antes, le estaba diciendo: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Quiere decir que ya Dios estaba justificando por la fe a los gentiles. Los estaba contando por justos. Aleluya, qué tremendo. De modo, dice el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, tenemos un vínculo con Abraham a través de la fe. Somos hijos de Abraham y Abraham es el padre de la fe. Y aquí también vemos dos formalidades de ser hijo. Estamos viendo los que son hijos genéticamente, que eran los judíos, y los gentiles, que eran los hijos basados por la fe, ¿ok? Y esto es bien importante, ya que en el versículo 10, miren lo que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Qué tremenda palabra le trae Pablo. O sea, Pablo les dice: miren, por más que intentemos cumplir con la ley, no la vamos a cumplir. O sea, si intentamos volver a cumplir con la ley, estamos bajo maldición. Estamos bajo la maldición, estamos retrocediendo, estamos volviendo a la maldición, volviendo a la condenación, a la esclavitud del pecado. Porque sinceramente esto es por gracia, mis amados hermanos. Esto es por gracia. Así que el versículo 12 dice: y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, viviendo en fe. 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. A través de la muerte de Jesucristo, que fue colgado en un madero, es que entonces esa maldición que estaba formada por la ley se redimió, se rompió, fue rota, y vimos que el velo se rasgó, ¿verdad? Y entonces, a través de la muerte de Cristo, que fue colgado, Cristo lleva toda nuestra condenación a la muerte. Cristo lleva toda, ¿verdad?, lo que es maldición en la muerte. Y cuando resucita, venció a la muerte. Y a través de su resucitación, nosotros resucitaremos. Por eso es que nosotros vamos a morir, claro, vamos a morir mortalmente, porque somos mortales. Ahora, vamos a resucitar gracias a Jesucristo. A través de Jesucristo, por el perdón de sus pecados, es que nosotros vamos a retornar a la vida eterna. Dice el versículo 14 que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es por eso que en los versículos del 1 al 5 en adelante, es que Pablo le hace una pregunta a ellos: ¿cómo ustedes recibieron la promesa del Espíritu Santo? ¿A través de la fe o a través de la ley? Y Pablo dice: no puede ser a través de la ley, fue a través de la fe, a través de la fe. Así que en el versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni la añade. En palabras bien sencillitas, Pablo les está diciendo: hermanos, este pacto, ustedes muy bien conocen que una vez se haya realizado, nadie lo puede invalidar y nadie le puede añadir ni quitarle al pacto. Así que ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, se refería a Cristo. Y en el versículo 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa.
18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que mediante la promesa es que entonces es justificado Abraham por la fe, porque Abraham creyó a la promesa de Dios, no porque la obedeció simplemente o la vivió, no, es porque le creyó. O sea, justamente cuando él crea la promesa, en parte como en acción de fe, se va moviendo obviamente Abraham en fe, es que entonces es contado por justicia. Así que Pablo les está dejando saber a estos judíos, a los de Gálatas: miren, mis amados hermanos, ustedes utilizan a Abraham como argumento para dejarles saber que tenemos que volver a los viejos rudimentos. Pero miren, aquí yo les presento el testimonio de Abraham. Abraham es justificado por la fe, no es por las obras, no es por su obediencia, no es por sus obras y todo lo que hizo, no, fue por la fe. Así que a través de la fe es que nosotros somos hijos de Abraham, somos parte de esas naciones que serían benditas a través de Abraham. Así que Pablo les enseña, le da una enseñanza tremenda a los Gálatas para que entiendan y abran sus ojos de que no sigan siendo engañados por unos rudimentos, por unas cargas excesivas de un evangelio falso, un evangelio de apariencia que es por obra. O sea, justifican por la fe, pero también por la obra. Eso no es cierto, está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, vamos a enfocarnos en la fe, en la gracia, en la misericordia de Jesucristo, que es a través de la fe en Él. Así que yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que imponerme unas cargas de rituales, de mandamientos de hombre o de leyes mosaicas. Yo no tengo que ponerme unas cargas para yo sentir que soy salvo, amados hermanos. Cristo ya pagó el precio de la salvación. Somos salvos por gracia. Es una de las cosas que Martín Lutero, les repetía a la Iglesia Católica. Martín Lutero les repetía y les restregaba en la cara a la Iglesia Católica: somos salvos por gracia. O sea, dejemos de estar imponiendo cargas humanas, cargas mosaicas que ya Cristo las rompió, las redimió en la muerte en la cruz del Calvario. Así que Pablo fue bien enfático con los Gálatas, porque Pablo no solamente era un apóstol del Señor, Pablo tenía un corazón de pastor. Y Pablo amaba a sus ovejas. Y Pablo quería lo mejor para sus ovejas. Y Pablo no quería y no iba a permitir que estos judaizantes vinieran con una doctrina de hombre inventada, tratando de engañar y de empañar el verdadero evangelio de Jesucristo. No. Entonces aquí entra Pablo con toda, con todo lo que él conocía y sabía, comienza a clarificarle a los Gálatas. Mis amados hermanos, yo creo que las cartas de Pablo son bien claritas y específicas, que si podemos leerla y sentarnos, vamos a entender el verdadero evangelio y no dejarnos confundir por falsas doctrinas de hombres que últimamente están por ahí, y que estamos en un tiempo de apostasía. Estamos en un tiempo donde todo lo que se dice por ahí, todo le decimos amén. No escudriñamos la escritura, no estamos pendientes si realmente eso que se está diciendo es bíblico, es real, es parte del evangelio de Jesucristo, sino que a veces nos cegamos siguiendo al hombre, creyendo que ese hombre o esa mujer lo que está diciendo es claramente de Dios, sin escudriñar las escrituras. Tengan mucho cuidado, amados hermanos. Por eso Pablo les recalcaba a los Gálatas: no se dejen engañar, no se dejen engatusar por vanas palabrerías,
por filosofías huecas, inventos del humano. No se dejen engañar, amados hermanos. Adéntrese en la palabra de Dios, manténgase ahí leyendo y escudriñando las escrituras para que ninguna falsa enseñanza y doctrina los aparte del verdadero evangelio.